Bienvenidos a Entre Líneas, donde Ileana Rodríguez, Nicole Caña y su servidora Melanie Álvarez, ambas estudiantes de la carrera Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, vamos a estar compartiendo un poco con ustedes sobre los géneros literarios. Y aparte también estaremos comentando sobre los tipos de personajes y finalmente el argumento. Para comenzar, tenemos que explicar qué son los recursos literarios. Bueno, estos no son más que las distintas categorías donde clasificamos las obras literarias por su estructura o contenido. Además, los géneros literarios están divididos en tres partes principalmente, o bueno, tres tipos, que se comprende el narrativo, el lírico y el dramático o teatral. Ahora, para explicar brevemente los tipos de género literario, le doy la palabra a mi compañera Nicole, que nos hable sobre el género narrativo. Sí, el género narrativo abarca más que todo las obras que son creadas por o representadas para un público en específico. Un ejemplo sería una obra donde se narre un cuento, por lo menos para los niños. Aquí la persona que está leyendo se va a encargar de llevar a los niños no solamente por las palabras, sino llevarlos en contexto y espacio a donde se está desarrollando este cuento. Ok, ahora tenemos el género lírico. Ileana, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, el género lírico brevemente se utiliza para expresar emociones y sentimientos. Usualmente se hace a través de versos, metáforas. Vendría a ser la poesía, por ejemplo. El ejemplo más básico de género lírico sería la poesía. Ok, por último tenemos el género dramático o teatral, que son las obras creadas para ser representadas por un público por medio de actores. Bueno, ahora pasamos a los personajes y su clasificación. Para abrir este tema, podemos decir que los personajes son los entes que viven la historia. Y para conocer un poco sobre esos personajes, vamos a darle la palabra a mi compañera Ileana para que ella nos explique a través de un cuento cuáles son estos personajes. Claro que sí. Esta historia que les voy a contar, el cuento tiene tres personajes básicos y en ellos podemos encontrar todas las categorías de personajes que existen. Ok, recordemos que los personajes son las personas, los animales o las cosas que viven los hechos que se están narrando en la historia. Entonces, ¿qué tipo de personajes podemos encontrar y cómo los podemos clasificar? Estos tres personajes podemos clasificarlos de distintas formas. Según su función, tenemos a la protagonista, que es la heroína de nuestra historia, y ahí también se encuentra su rol y su caracterización. La protagonista es la heroína. Esta historia narra el suceso de un pueblo mágico que fue sorpresivamente destruido de la noche a la mañana. Fue un acto que sorprendió a todo el pueblo y tenemos a esta heroína, esta protagonista que está tratando de surgir de las cenizas y recuperar a su pueblo y a su reino, y ella mantiene la esperanza. También junto a ella tenemos a el personaje antagonista, o que podría cumplir el rol también de villano, que es la persona que también es una amiga que también vivió la misma situación de la destrucción de este pueblo, pero a diferencia de la heroína, todas las cosas que sucedieron la cambiaron para mal y ella no busca salvar el pueblo, sino terminar de destruirlo por completo porque piensa que la destrucción del reino le quitó todo lo que ella amaba. Entonces ya que no tiene nada que perder, dice, pues si yo no puedo seguir, nadie más podrá. Y junto a la heroína o a la protagonista tenemos a nuestra aliada, que puede ser clasificada como personaje secundario, ¿no? Y que es el apoyo de la heroína, que siempre está ahí a su lado, representa la esperanza, la sabiduría, está tratando de ayudarla siempre en su camino y no dejarla sola.
Recordemos que también los personajes se pueden clasificar según su caracterización, es decir, redondos, planos o estereotípicos. Muy bien, bueno, para explicarnos un poco sobre esa clase de personajes, sobre esa clasificación, le damos la palabra a Nicole. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nicole? Bueno, como se explicó anteriormente con el cuento, quisiera ordenar estos tipos en base a la historia que estamos contando. Aquí la protagonista, básicamente todo el peso de la narrativa, la trama y los sucesos que van a ocurrir de ahora en adelante le caen a la protagonista. De ella depende que la trama avance. En el antagonista, que se mencionó que se tornó a una villana, que también en otros contextos, en otras historias podría ser distinto, pero en este fue una villana. Y en ella estará la fuerza opuesta del protagonista. Si el protagonista su deber era hacer resurgir el reino, que volviera, para la villana es lo contrario, porque esto no va acorde a los deseos que ella tiene, en base a la narrativa que se le dio. Entre los secundarios que tenemos a la aliada de la protagonista, ella ayudará a dar coherencia, más no va a dar un impacto directo en la historia ni va a ser el foco. ¿Por qué? Porque ese rol es del protagonista. Ok, dicho esto, bueno, pasemos finalmente con el argumento y su estructura. Podemos decir que el argumento es el resumen de los hechos que ocurren en la obra y está desglosado en 4 partes, las cuales son la exposición o planteamiento, el nudo o desarrollo, el clímax y por último el desenlace. Entonces, ¿qué me puedes decir, Ileana, sobre la exposición o planteamiento? La exposición o planteamiento, recordemos primero que el argumento son los hechos que ocurren durante la obra, ¿ok? Que es muy diferente a la trama, porque la trama explica por qué pasó, pero el argumento responde a qué es lo que pasó. Entonces, el planteamiento vendría a ser el explicar resumidamente y de orden cronológico qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema central y qué es lo que va como el contexto de lo que está pasando antes de que llegue al nudo o a el momento clave en donde todas las cosas empiezan a cambiar. Entonces el planteamiento vendría a ser el contexto de la historia, qué es lo que está sucediendo momentáneamente, para que uno tenga una idea general de dónde está situado. Ok, muy bien. Bueno, seguidamente tenemos el nudo o desarrollo, que aquí es donde ocurre algo que crea el conflicto que los personajes buscan resolver. Entonces, Nicole, ¿de qué trataría entonces el clímax? En el clímax, una vez ya dado el conflicto, que es básicamente como dar la respuesta a este problema, aquí se va a ver cómo el protagonista, los aliados que están con él, resuelven esto, dando punto al clímax. Aquí se puede ver un desenlace tanto bueno o malo dependiendo de la trama. Siguiendo el hilo del cuento que estaba narrando Ileana, aquí la protagonista y la aliada se encuentran con la villana, la antagonista. Y no pasan a un duelo directo, sino primero a una confrontación verbal, en donde empieza, si se quiere, la acción de todo esto. Ok, bueno, ya pasando al siguiente tema, aunque todo converge en un mismo lugar, vamos a responder algunas preguntas. Ileana, si el argumento es la columna vertebral de una obra, ¿cuál es la responsabilidad del autor al estructurar este argumento? La responsabilidad básica del autor y ética en cuanto a un buen argumento es tener claridad y coherencia. Es tener personajes bien desarrollados, porque si queremos tener un buen argumento no podemos tener personajes
que simplemente son lo que son porque son así y ya. No, necesitamos personajes bien desarrollados, profundos, con los cuales los lectores puedan conectar. Es diseñar un buen conflicto general, o central, perdón. Por ejemplo, el conflicto de nuestra historia o de la historia de la que estamos utilizando como ejemplo es la destrucción del reino y luego viene a ser el choque entre la protagonista, su amiga y la que solía ser su amiga, su aliada, la pelea entre ellas. Ahí tenemos un buen conflicto central desarrollado y tener disciplina y reflexión. Es decir, lo que no le suma a mi historia le está restando. Ok, muy bien. Bueno, para responder la siguiente interrogante, vamos a tomar como referencia la película María, Reina de Escocia. Pero, Iliana, vas a ser un poco más breve. Te vas a ir directamente a la pregunta. No le vamos a dar mucho preámbulo, vamos a dejar que el público se interese un poquito y entonces vamos a generar esa intriga. La pregunta es, Fuera. según la película, cómo su argumento principal, es decir, la trama y el conflicto, sirven como crítica social o para dar un mensaje que quizás el consumidor no quiere, pero se le cuenta, se le vende. Pues la trama de María, Reina de Escocia, o el argumento que esta tiene es la lucha de poderes entre dos primas, ¿verdad? En teoría ellas son, cada una es reina de un territorio y cada una está luchando por mantener su territorio o anexarse más territorio. El conflicto central que yo encuentro es el hecho de que, aunque ambas estaban supuestamente en guerra, ellas se querían entre sí, ellas realmente podían haber llegado a un acuerdo desde mucho antes, pero el consejo o los hombres detrás de ellas, que realmente no consideraban que reinas, unas mujeres siendo reinas, pudieran lograr o merecieran estar en ese poder, las mantenían en constante lucha porque necesitaban poder seguir manteniendo el estatus que tenían de poder en sus cortes con perdón, ¿cómo es la palabra? Con sus respectivas reinas. O sea, no les funcionaba que ellas se amistaran si sentían que con eso ellos mismos estaban perdiendo poder o influencia. En conclusión, el argumento de la película sirve para decirnos que la historia fue escrita por hombres para dividir a las mujeres. Además, la película critica la narrativa histórica oficial y propone una visión donde el género es la verdadera frontera que finalmente nadie pudo cruzar. Nicole, ¿qué película tienes en mente también que podamos comentar aquí y responder sobre esta pregunta? Una película llamada El consentimiento. La crítica que yo veo aquí es que la gente con poder básicamente va a tener la capacidad de hacer lo que quiera por más que se tenga que llevar a alguien por delante. Y que gracias a esto muchas víctimas han perdido la voz para poder salir y decir, pasó esto con esta persona. Ok, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Iliana, esta es para ti. ¿Hasta qué punto las categorías clásicas de género literario continúan siendo útiles para el lector contemporáneo? Ya. Yo considero que, considerando que las categorías tradicionales de géneros narrativos y más sentaron unas bases, un precedente, considero que cada subgénero que hoy en día es famoso se alimenta y se basa o mantiene su estructura en los géneros principales. Entonces, la permanencia y la importancia de estos géneros continúa vigente, porque a mí me puede encantar fantasía, a mí me puede encantar romance, pero esos libros o esas historias se siguen alimentando y encontrando un público en los géneros principales. Ok, bueno Nicole, ahora es tu turno.
La IA, al facilitar la creación de argumentos y personajes nuevos, representa una amenaza o una oportunidad para la supervivencia de estas clasificaciones tradicionales. La respuesta corta, en mi opinión, sería que porque la gente, digamos que el núcleo de crear un cuento, una historia, de cualquier género que sea, es básicamente la experiencia humana. La experiencia de conectar con la gente o con los demás. Tú puedes usar la IA como una herramienta para crear o para complementar aspectos de los personajes o de la narrativa, pero el chiste de ser escritor, novelista, es que uno viva y pueda plasmar esa vida que vivió en un libro. La IA se puede usar como herramienta más. No la recomendaría para crear un libro y después lucrarse de esa forma. Ok, es decir, debemos usarla como apoyo. Bueno, para ir cerrando ya con el tema, vamos a recomendar 2 libros que expliquen a profundidad los temas científicos y metodológicos tratados. En esta oportunidad yo recomendaría, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, La teoría literaria de Terry Eagleton. Y lo recomiendo porque él hace notar que la lectura nunca es neutral, es decir, siempre leemos desde una visión o posición política, social o filosófica, aunque no nos demos cuenta. ¿Qué opinas de esto, Iliana? Estoy totalmente de acuerdo. Considero que aunque las personas quieran pensar que son neutrales, al final del día todos buscamos consumir contenido, ya sea en libros, en películas, en música, que reflejen lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, o la realidad que nosotros vivimos. Ok. Por último tenemos el libro Mímesis de Erich Auerbach, que explica cómo la literatura pasó de tratar solo temas nobles y heroicos a encontrar una profundidad en la vida cotidiana común. ¿Qué opinas de esto, Nicole? Siento que ha pasado, si se quiere, de ser fantasía a realismo, porque en mi opinión el heroísmo creo que ha sido como que más impactante en públicos menores, pero ya cuando uno va creciendo va como que cuestionándose esto. De ahí aparecen los libros con gente contando sus experiencias, haciendo personajes incluso más reales. Y la gente llega a conectar con eso, como, oye, yo no viví esto solo, hay personas también que lo vivieron. Y siento que eso ha sido un gran paso y que si este libro nos muestra esta evolución, lo recomendaría. Ok, bueno, ahora sí, mi libro personal, mi libro favorito que recomendaría para incentivar un poco la lectura en nuestra audiencia sería El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Y lo recomiendo porque funciona como una metáfora sobre las barreras emocionales que construimos para protegernos, pero que terminan aislándonos. Este libro es ideal para quienes buscan un mensaje de autoconocimiento sin lenguaje complicado. ¿Y tú, Iliana, cuál recomendarías? Definitivamente yo podría recomendar por siempre todos los libros de TJ Klum, mi autor favorito de todos los tiempos, pero en última instancia el más reciente que leí fue La vida de las marionetas. Me encanta porque es un libro que te combina un poco un universo utópico, futurista, donde un poquito como Terminator, donde las máquinas han conquistado al mundo y la raza humana busca ser eliminada por estas máquinas, y encuentras a este ser humano que encuentra su familia en máquinas que al final le dieron la espalda a los suyos y se dieron cuenta de pues, que en la raza humana también todavía hay belleza y merecen ser protegidos, y hace bastante énfasis en el hecho, este autor de hecho hace bastante énfasis en el hecho de que no siempre es la familia en la que naces, sino la que escoges. Excelente. ¿Y tú, Nicole, cuál es tu libro personal que recomendarías?
Yo recomendaría La mecánica del corazón de Matías Malciego, que este es un cuento donde básicamente al protagonista tiene una condición especial, una única, donde se le prohíbe enamorarse. Y entonces en este cuento se va a narrar cómo él sobrelleva esto y al final termina afrontando las consecuencias de lo que es enamorarse. Nos da otra perspectiva del amor, de no siempre hay finales felices o no siempre se termina bien con la persona que uno cree, pero que eso es parte de la vida. Excelente. Bueno, muchachas, gracias por haberme acompañado en este podcast. Esperemos que sea de gran provecho y nutritivo para nuestra audiencia. Esto fue todo Entre Líneas. Espero les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.